Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hambrientos de Tiempo. Hoy tengo una invitada especial, una persona que admiro muchísimo y que forma parte de mis asesorados, ¿ok? Ella es una persona que tenía una meta clara, pero no sabía capaz cómo accionarla y por eso vino a mí buscando ayuda, ¿no? Además, ella es coaching de bienestar, o sea, que nos ayuda con toda esta parte de amor propio, nos ayuda con la parte de disciplina, con que tu ser, tus emociones, todo esté bien, ¿no? Y de verdad que yo estoy muy contenta de tenerla aquí porque para mí es un honor que nos cuente un poquito sobre su experiencia. Entonces, bueno, bienvenida Gerald, ¿cómo estás? Hola Liz, gracias, mil gracias por recibirme en tu podcast, por invitarme. Para mí es un placer, un honor poder compartir un poquito de mi experiencia, de todo lo que he aprendido de ti. Yo también te admiro muchísimo, así que el honor es mío y gracias por invitarme. Qué linda. Gerald y yo nos conocemos desde hace como, ¿qué será? Como unos 5 años más o menos, aproximadamente. Sí, previo al 2020 ya nos conocíamos virtualmente un rato. Ajá, luego hiciste un entrenamiento con nosotros y ahí como que empezamos a seguirnos más en Instagram, a comentarnos y tal. Y bueno, luego obviamente algo que siempre busco en cada asesoría es que salga una linda amistad, ¿no? Y eso justamente se ha convertido en las asesorías con Gerald. Entonces, bueno, Estoy 1000% de acuerdo. entonces, bueno, Gerald, para empezar, bueno, esto es un podcast que yo hice con la intención de ayudar a otros a que puedan ver otra cara de la productividad y que no solo vean la mía, ¿no? De que puedan ver, ya sean asesorados, personas que admiro, cómo manejan su productividad para que realmente se pueda entender que la productividad varía dependiendo de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quisiera que nos comentaras cuál ha sido o cuál fue o cuál es, porque a ver, a veces hay problemas que uno sigue trabajando, ¿no? Ese problema que tenías a la hora de gestionar tu tiempo como emprendedora y también que tenías otros roles, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cuál fue ese problema? Bueno, yo creo que mi principal problema era, y todavía lo trabajo día a día, es como no saber por dónde comenzar, ¿sabes? Esa claridad que necesitas para lograr metas y saber el pasito a pasito, eso yo no lo tenía. Yo tenía como muy claro, quiero lanzar mi marca, quiero crear mi producto digital, quiero empezar a comercializar mis productos y servicios. Yo sabía esa, pero yo no tenía para nada claro cuál era el primer paso, por dónde empiezo, qué tengo que hacer semana tras semana para lograr ese objetivo. Y creo que ese era mi principal problema, como el sentirme abrumada al ver que quería hacer algo, pero no sabía ni siquiera cuál era el primer paso para comenzar. Y conseguí esa claridad a través de tu asesoría, de tu mentoría y de tu acompañamiento, que para mí ha sido fundamental. Súper. Y me gusta que comentes cuál ha sido tu problema porque a ver, yo me siento con muchos emprendedores, ¿verdad? Y hasta conmigo misma, ¿no? Y muchas veces las disfrazamos a veces de excusas, ¿no? De es que me falta compromiso, es que me falta motivación, es que me falta disciplina. Y entonces comenzamos a enumerar un poco de cosas que faltan sin darnos cuenta que es claro, o sea, que nos hace falta un plan que seguir porque no sabemos cómo empezar ni cómo hacerlo, ¿no? Y fíjate que esto yo diría que es el 80% de las veces el problema principal que tiene un emprendedor o cualquier persona al cumplir una meta, ¿no? Porque, ajá, yo quisiera adelgazar. Yo no sé cómo empezar, o sea, no sé qué plan tengo que hacer. Y nada más pensarlo ya te frustra y no es ni empezado. Es como, bueno, mejor ni lo intento. Como muy complicado para mí y uno comienza a decir como que yo no nací para esto. Mejor esta meta como que lo dejo en un futuro o de luego ya no la hago, ¿no? Entonces, a ver, es como súper importante que si tú nos estás escuchando hoy puedas definir o que puedas identificar cuál es ese problema que tienes con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, yo no sé si a ti te pasó, Gerald, pero a mí me pasó muchísimo que yo pensaba que era como metodología, que me hacía falta como una metodología, más conocimientos, como más que aprender, cuando realmente era algo bastante emocional, ¿no? Era algo como bastante simple que se podía solucionar. No sé si eso a ti te pasó, si tú en algún momento pensaste que era eso. Sí, yo todo el tiempo pensaba como me faltan herramientas, me faltan conocimientos, ¿sabes? Sale como ese síndrome del impostor de lo que sabes y lo que tienes no es suficiente, tienes que esperar.
espera que aprendas más, espera que hagas otro curso, espera que puedas, no sé, pagarle a alguien para que cree no sé qué cosa. Y la realidad es que yo, con el conocimiento que tengo hasta hoy y con todas las herramientas, al sentir claridad, pude poder accionar con, digamos, pasos muy sencillos y, como yo le digo, baby steps, pasito a pasito para lograr esa meta que era lanzar la marca y lanzar un producto digital. Entonces sí, coincido 1000% contigo que sale un síndrome del impostor que es 100% emocional cuando te frustras por no tener la claridad hacia dónde ir o por dónde empezar. Total, y a ver, no están solos, ¿no? Porque a veces uno se siente solo y uno dice, no, es que es porque yo soy así, es porque yo soy mala para organizar el tiempo, y comienzas a crearte como toda una película, te empiezas a contar un cuento, cuando realmente es algo muy simple, es tener claridad. Y a mí me impresionó eso mucho porque de todas mis asesoradas lo pude ver más en ti, ¿ok? Porque, a ver, a veces el no saber por dónde empezar puede venir acompañado de un miedo. Miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo al éxito también, ¿no? Entonces es como un mix entre buscar el plan y también solucionar este problema emocional que tenemos, ¿no? Saber si la meta realmente es tuya y no como dice Aide, que es una meta comprada, ¿no? Entonces, en tu caso, a mí me pareció como curioso y también muy interesante porque ya tú tenías todo lo demás. O sea, tú realmente un miedo como tal a lanzar el producto no tenías, realmente era una meta que tú querías, pero la falta de claridad era lo que te estaba deteniendo. Y cuando pudimos como solucionar eso en una de las sesiones, me impresionó cómo empezaste a accionar, ¿no? Entonces, justamente lo acabas de comentar, tu meta era poder lanzar o sea, relanzar tu marca, poder crear un producto digital. ¿Cómo fue ese resultado en las mentorías? O sea, ¿qué te ayudó a las mentorías para poder sacar esta meta adelante, ¿no? O sea, ¿cuál tú dirías que fue la clave? Sí, yo creo que la clave, no sé si es una, pero voy a intentar hacer el resumen desde mi perspectiva. La primera es como uno como emprendedor o esas personas que nos escuchan, yo creo que la clave número uno para uno, no desde tu lado, sino uno como consumidor también de tus productos y servicios, es tomar la decisión. O sea, como estar decidido a, cónchale, yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer. Y ese decidirlo implica creérselo, que es justamente lo que tú mencionabas. Como que muchas veces salen miedos, muchas veces salen emociones que hay que trabajar en paralelo a ser productivo y accionar. Entonces, para mí, ese es el paso como número uno desde mi experiencia, como tomar la decisión y creértelo, porque una vez que tú tomas la decisión y te lo crees, es como listo, yo ya sé en esta hora qué hago. No, de aquí no me voy hasta que salga esta meta o hasta que logre este objetivo. Y yo creo que después viene, y es la parte más clave para mí y lo que más me hizo ser productiva, el planificarnos y organizarnos. ¿Sabes? El poner en físico todo lo que está en la cabeza, el hacer lluvia de ideas, el sentarnos tú y yo, por ejemplo, a vaciar todo lo que cada una piensa de la marca, lo que cada una tiene de ideas, ver posibilidades sin cerrarnos a nada, o sea, como literal vomitemos información aquí a ver qué es lo que sale de lado y lado y el poder hacerlo con alguien más que en este caso eres tú y estás afuera hace como que la perspectiva de todo se amplíe el doble, porque estamos viendo todo desde dos puntos de vista muy distintos y yo creo que el poder planificarnos y organizarnos desde dos perspectivas distintas, dos personalidades diferentes, pero todo hacia una misma meta es como claridad absoluta. Si algo se me olvida a mí, tú te acuerdas, y si algo se te olvida a ti, a mí se me sale la pregunta como, mira, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, bueno, después de creértelo y después de organizarte, yo creo que la tercera parte es la acción, el tener metas. Yo creo que contigo aprendí muchísimo el poner lista de metas y los pequeños pasitos de cada meta, que son como las mini metas de cada una. Porque el tener pasito a pasito, qué es lo que hay que hacer para lograr esta meta grande, es como nada, tú sabes que el lunes tienes que hacer esto, el martes esto, y si los miércoles y jueves no puedes porque haces otras cosas, como es mi caso, que tengo otras responsabilidades, otros roles, y esa era una de las cosas también con las que luchaba, ¿no? Como, no, es que el tiempo no me alcanza, yo no puedo hacerlo. Entonces, si tienes otras responsabilidades, otras cosas, el poder
meter aún así en tu organización y planificación semanal las metas hace que puedas accionar con esa claridad que mencioné al principio. Súper, sí. Y es interesante esto que acabas de mencionar al final, lo de los diferentes roles, porque muchas veces queremos utilizar, por ejemplo, no, es que yo soy mamá, entonces no puedo hacer esto. O yo tengo por lo menos tengo mi esposo y tengo mis responsabilidades con mi familia, entonces no puedo hacer tal cosa, o tengo un trabajo, ¿no? Y se trata simplemente de cómo tú organizas tu tiempo y no utilizar a los demás como una excusa, sino más bien como un motor. Porque justamente si tú tienes a esas personas, si tienes esas situaciones, por más razón deberías cumplir tus metas y ser feliz con lo que tú realmente quieres, ¿no? Que eso es demasiado importante. Y creo que tú eres como la vivencia de que se pueden hacer muchas cosas y tener muchas responsabilidades si realmente gestionas tu tiempo de la mejor manera, ¿no? Que vas gestionando. Obviamente no puedes gestionar tu tiempo, como ya lo he contado muchas veces en este podcast, sino que vas gestionando tu energía y vas gestionando tu enfoque, ¿no? De esa manera vas a lograr poder hacer todo. ¿Y qué sucede? Que cuando uno comienza en este trabajo por cumplir la meta, pasan cosas, porque uno no las puede evitar, ¿no? O sea, te vas encontrando con cosas que tú no sabías que sentías, que creías, te van pasando cosas, van surgiendo obstáculos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque obviamente tú tenías tu meta muy clara, tú sabías qué era lo que querías hacer, cuándo lo querías hacer y cómo lo tenías que hacer. Y por eso, en la metodología que enseño, eso representa el 20% de todo el proceso de lo que es cumplir una meta, ¿no? Y luego el 80% depende de cómo tú acciones y de cómo tú veas los imprevistos y cómo tú respondas, ¿no? Entonces, para ti, para Gerald, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿a qué te enfrentaste y cómo pudiste solucionarlo? Uh-huh. Bien, yo creo que lo que más he aprendido a desarrollar en este proceso es amar el proceso, pero desde la paciencia, valorando el progreso. Capaz es largo, pero yo creo que está relacionado con lo que yo decía antes de los baby steps, como aprender a que cada pasito cuenta, porque cada pasito nos acerca, cada pasito es acción, cada pasito es lograste algo. Entonces, tener la paciencia de reconocer que cada pasito es progreso hacia eso que quiero. Teniendo la paciencia de no frustrarme porque, sabes, a veces queremos, bueno, pero yo tenía que hacer 10 videos, bueno, pero hiciste 8 y esos 8 los hiciste con ganas, los editaste, los tienes listos, ¿sabes? Pero eran 10, entonces me doy látigo porque no hice 10 o reconozco desde un lado autocompasivo, desde un lado de mucho amor propio, desde un lado de reconocerme, de merecimiento, de soy capaz, hice 8 y esos 8 están buenísimos y los puedo postear y ahí ya tengo 8 piezas de contenido. Entonces, para mí, yo creo que el principal reto fue eso, ser paciente, porque yo soy una persona súper acelerada, súper quiero todo para allá, súper, si no sale como tenía que ser, me frustro. Entonces, el aprender a ser paciente en eso hizo que, nada, yo sintiera que cada semana, por más que quizás no salió al 100 como yo lo esperaba, cada semana lográbamos marcar checks de nuestra lista de pendientes. Y eso se siente espectacular. O sea, tú sales de ahí como, ¡ah! Yo pensé que yo no había hecho nada y que Liz me iba a regañar porque yo tenía 20 cosas por hacer y solo hice 18. Pero en realidad es como, mira, esto lo hicimos, esto que estaba en cero ahora está en la mitad y te falta solo un pedacito. Esto que, no sé, era para la semana pasada, lo hicimos esta, pero ya está listo. Entender que ese marcar checks de la lista es acercarte hacia donde vas. Hacerlo desde un lado de amar el proceso, creo que ha sido lo que más he disfrutado en estas asesorías y también lo que ha sido mi mayor reto, porque soy, como lo dije hace rato, impaciente. Entonces era como nuevo para mí el entender que, nada, si nos toma una semana más de lo planeado, no pasa nada. La idea es que lo hagamos bien, la idea es que lo disfrutes, la idea es que en paralelo a tus otros roles, esto no sea un dolor de cabeza. Porque justamente creo que eso es lo que nos pasa a muchos emprendedores, ¿no? Empezamos a ver el negocio y lo que es nuestra pasión como un problema a veces más que como un disfrute, más como un lo estoy haciendo porque quiero contribuir a otros, lo estoy haciendo porque esto me hace feliz. Entonces nos empezamos a presionar a nosotros mismos cuando la idea de todo esto es ser un poco más felices, ser un poco más coherentes, ser un poco más integrales hacia eso que nos llena el alma.
Súper. Y no, y es muy interesante porque este proceso de cumplir una meta no se convierte en tu propósito de vida. O sea, eso es como demasiado importante que uno lo pueda entender, de que uno tiene que vivir y que, bueno, hay cosas que no van a salir como uno planeaba y que no puedes estar buscando por siempre, persiguiendo la perfección, porque la perfección ni siquiera existe y es algo que te bloquea, ¿no? Y a medida de que tú vayas viendo tu progreso y no viendo que estás haciendo las cosas mal, sino cómo has ido evolucionando, obviamente eso va a ser una gasolina para que tú puedas terminar de accionar, ¿no? Y eso es algo que hay que ir trabajando porque es algo que aprendemos culturalmente. O sea, por ejemplo, en mi hogar siempre fue como, por lo menos mi abuela era muy como, tienes que hacer esto bien, si no, no lo hagas, tiene que ser perfecto, tiene que ser excelente. Entonces uno como que venía con todas estas creencias, entonces sin darse cuenta, uno adopta estos patrones y que afectan a tu productividad. Porque volvemos como estamos hablando al principio, tu productividad si tiene problemas no tiene que ver con que te falta conocimientos o herramientas. Es algo muy interno, es por las creencias, las emociones, como tú estás hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es interesante saber que así como Gerald vivió su proceso para cumplir su meta, puede ser muy diferente al tuyo, puede ser muy diferente al mío, porque todos somos diferentes y nuestros procesos son muy diferentes. O sea, por ejemplo, a Gerald le pasaba lo de la paciencia, ¿no? Y es algo que ella va a estar trabajando constantemente. A mí me pasa demasiado, es la parte del miedo, de qué va a decir esta persona o que si esto está mal, si esto está bien. Entonces, nada, yo decidí colocar el miedo al lado y agarrarlo de la mano e ir con él, porque es que el miedo nunca se va a desaparecer. Exacto, ¿qué vamos a hacer? Tú eres ahora mismo acompañante, ¿no? Y poco a poco, aunque ese miedo no se desaparezca por completo, sí va disminuyendo. Entonces, al principio capaz era una sombra enorme que medía como 7 metros y yo lo veía y yo decía, pero esta sombra me intimida, ¿no? Cuando uno va accionando y va haciendo este proceso de cumplir esta meta, vas ganando confianza y esa sombra va disminuyendo. Hasta que tú la ves mucho más pequeña que tú, está ahí. Porque, a ver, yo cuando me siento con una asesorada, sea quien sea, o voy a grabar un video, tengo un sustito en el estómago. O sea, es normal. Pero claro, ya no es lo mismo, ya no es como la misma magnitud, ¿no? Entonces está muy interesante esta parte del proceso porque es clave a la hora de cumplir metas, ¿no? Entonces, bueno, Gerald, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio conmigo, un episodio especial, porque bueno, me encanta traer personas que capaz yo no he asesorado, pero que admiro muchísimo y que también personas que he asesorado y que admiro muchísimo por todo el proceso que han vivido, ¿no? Si yo te dijera un ingrediente clave que te ayudó y que te sigue ayudando a ti a la hora de gestionar tu tiempo y cumplir tus metas, ¿cuál sería ese ingrediente? Ingrediente clave para organizarme y ser productiva. Yo creo que vivir el ahora, o sea, permitirme vivir el presente. Y yo creo que nos cuesta un montón vivir el presente, porque nos encontramos mil veces queriendo ir al futuro, imaginándonos 800 escenarios de todas las posibilidades que pueden pasar, o todo lo que pasó antes y cómo lo hubiese hecho mejor, y si yo hubiese hecho tal cosa, y si fulano me hubiese ayudado. Entonces, el irnos para atrás o irnos adelante nos desconecta automáticamente de la hora, y yo creo que justamente amar el proceso desde la paciencia es conectar con el ahora, con el presente, con el amar cada pasito que doy, amar cada cosita que voy logrando, amar cada pequeño paso que vamos marcando en esa lista de pendientes, y eso nos acerca a la meta. Yo creo que vivir el ahora es mi ingrediente clave. Y por ejemplo, para los que nos escuchan, yo por ejemplo tengo otro trabajo, un trabajo tradicional. Cada semana mis horarios pueden cambiar, entonces es como que mi semana es muy fluctuante en cuanto a horarios y responsabilidades, no es siempre la misma. Y millones de personas pondrían eso, incluso yo, como excusa para no hacer nada, para no accionar, para no organizarnos. Y algo de lo que aprendí contigo es que no importa que mis horarios sean diferentes toda la semana. Yo puedo justamente organizarme desde la hora, desde amar el presente, desde poder, recibo mi horario, me organizo para que justamente conectada a la hora, al vivir el presente, yo pueda todos los días hacer algo que me acerque a mi meta. Y si hoy no pude, no pasa nada, es un día, mañana me organizo para poder incluir eso en mi agenda o me paro un poquito antes o no sé, justamente ese día en el trabajo entro un ratito después. Pero hacer esos cambios
conectados a la hora, me permite como, sabes, ir fluyendo y no verlo como un dolor de cabeza, sino, nada, disfrutémoslo. Súper. Y es interesante porque todas las personas que han venido acá al podcast, esta es como una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Para finalizar. Y todos contestan algo muy parecido que tiene que ver con el interior, o sea, que tiene que ver más en las emociones, en tus creencias y tal. Nadie contesta como que la clave es que tengas un plan en Notion y que utilices Notion como herramienta. No, o sea, porque eso realmente no es tan relevante. O sea, eso es importante porque te puede ayudar. O sea, por lo menos Notion para mí ha sido una bendición y me facilita el trabajo. Pero no por Notion es que yo logro mis metas, sino más porque voy trabajando en mis creencias, voy trabajando en mis prioridades, en dónde administro el tiempo y voy trabajando en el vivir en el ahora, vivir en el presente, ¿no? Entonces me parece bastante interesante que se puedan llevar eso a casa, ¿verdad? De que realmente dejemos atrás como esa creencia de que nos falta demasiado y podamos revisarnos internamente, ¿no? Entonces, bueno, Gerald, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Espero tenerte de nuevo, obviamente, para hacer sobre otros temas, porque de eso se trata el podcast, que podamos aprender de varios temas que involucren a la productividad, ¿no? Entonces, bueno, y tú que estás escuchando esto, si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te avise cada vez que tengamos un nuevo episodio o video tutorial sobre productividad y así puedas seguir trabajando en tu receta definitiva para la productividad. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gerald, y espero que tengas buen provecho y buen provecho para todos los demás. Bye bye, cuídense. Gracias.